Viviendo en el Espíritu. Así se llama nuestra serie, por la cual la Iglesia Presbiteriana Pacto de Cristo votó y que ha sido un desafío cada domingo. Hermano Darío mueve la cabeza porque así es. Un desafío cada domingo sumergirnos en la palabra del Señor, pero Dios es tan bueno, tan misericordioso al darnos esta carta para profundizar nuestra fe y los privilegios que tenemos como hijos del Señor. El título de este sermón para esta mañana, o el tema en el cual nosotros vamos a estar meditando, es predestinados a ser hijos para su gloria. Predestinados a ser hijos para su gloria. Si ha encontrado el texto, ya que son solamente 2 versículos, 5 y 6, lo vamos a leer antifonalmente. Eso significa que vamos a leer el texto todos. Dice así la palabra del Señor entonces. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Eres uno aceptado en el amado. Esto es muy interesante porque la palabra favorita del apóstol Pablo es en Cristo. ¿Cierto? De hecho, la repite 155 veces en todas sus epístolas, en Cristo. Y el flujo del texto, el flujo del pasaje, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, el flujo lógico del pasaje es que Pablo debería utilizar nuevamente la palabra en Cristo. Versículo 1 habla de en Cristo estamos, versículo 2 fuimos bendecidos en Cristo, versículo 4 fuimos escogidos en Cristo, pero llegamos al versículo 6 y Pablo cambia dramáticamente su palabra favorita. No dice en Cristo, dice en el amado. Y eso no fue una ocurrencia de Pablo. Nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria de la palabra de Dios. No solamente la Biblia como en su contenido fue inspirado, sino que también creemos que cada palabra es inspirada, así también como su orden lógico. Y Pablo quiere que nosotros meditemos en esto. Que si estamos en Cristo, somos los hijos amados de Dios. ¿Quién eres tú? Aquí estamos, pastor, a patás con el águila. Ahí estamos, tratando. ¿Quién eres tú? Un hijo amado de Dios. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre Santo, yo ahora ruego tu gracia, tu bendición sobre nosotros, tu pueblo. Nos regocijamos en esto, Señor. Nos regocijamos en ser tus hijos. Nos regocijamos en tenerte a ti como nuestro Padre. Tu palabra dice, Señor, que si un hijo le pide a un padre pan, ese padre terrenal no le dará una piedra. Y nosotros, tus hijos, oh Señor, pedimos pan del cielo, pedimos ser alimentados, pedimos ser nutridos, pedimos ser fortalecidos por medio de tu palabra. Y te damos gracias, Padre bendito, porque tú nos darás abundantemente según las riquezas que están en Cristo Jesús. Por eso también te pedimos, Señor, que vivifiques nuestros corazones, que nos permitas adorarte mientras escuchamos tu palabra y que por medio de la unción de tu Espíritu Santo, esta palabra, Señor, sea viva y eficaz en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. J.I. Packer tiene un libro que se llama El conocimiento del Dios Santo, muy parecido al título que tiene A.W. Tozer, pero este teólogo anglicano
en uno de los capítulos de este libro, cuando habla acerca de la relación filial o la relación que tiene el Hijo de Dios con Dios como Padre, dice lo siguiente, escuche con atención. Si quiere juzgar qué también entiende una persona el cristianismo, averigua cuánto valora la idea de ser hijo de Dios y tener a Dios como su Padre. Si esta idea no es la que impulsa y guía su adoración, sus oraciones y su perspectiva de la vida, significa que no comprende bien el cristianismo. Es decir, nuestra comprensión del cristianismo, nuestra comprensión del evangelio, está unido a esta doctrina fundamental. Entender que soy un hijo de Dios. Y esa es la doctrina que emana aquí de este pasaje gloriosa y bendita, la adopción. La esencia del cristianismo no es solamente el perdón de nuestros pecados, no es solamente que Dios perdonó tus pecados a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, sino que la esencia gloriosa del cristianismo es que tú también, a través de lo que Cristo ha hecho, eres ¿quién? Un hijo de Dios. O sea, hermanos, ya es glorioso recibir el perdón de nuestros pecados. Cuánto más glorioso es disfrutar de una relación de Dios es mi Padre, yo soy su Hijo. ¿Lo estás experimentando? ¿Has meditado lo suficiente en eso? La esencia del cristianismo entonces no es solamente perdón de pecados, sino también la adopción como hijos. Pablo, en el versículo 4 de Efesios capítulo 1, nos dice que fuimos escogidos para estar delante de Dios. ¿Cómo? Santos y sin mancha, ¿cierto? ¿Cómo fuimos escogidos? En amor. Lo que motivó a Dios la elección fue su amor. Su amor libre, su amor soberano, su amor infinito, su amor eterno, su amor inmutable. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió antes de que nosotros pudiésemos amarlo a Él. Esa es la verdad bíblica. Esta no es una verdad que inventaron los presbiterianos o los calvinistas. No, eso está en su Biblia, hermano. Eso está ahí. Y si una persona tiene problema con esta doctrina, tendría que arrancar esto de las Escrituras. Pero si te acercas a las Escrituras con reverencia, con temor y con humildad, te vas a encontrar con un Dios que escoge, te vas a encontrar con un Dios que predestina. Dios nos escogió en amor para estar delante de Él santos y sin mancha. Pero ¿qué también Dios hizo en ese amor? La palabra griega aquí en el versículo 5 es agapao. En amor nos predestinó. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, para alabanza de la gloria de su gracia. En amor Dios escoge y en amor también Dios predestina. Entonces inmediatamente saca de nuestras mentes y de nuestros corazones la idea humana, porque sí es una idea humana, de que la elección o la predestinación son decretos o son ordenanzas de Dios que no tienen ninguna relación con nosotros o que son impersonales. Mucha gente piensa acerca de la doctrina de la elección o la predestinación como si fuese un decreto frío, fatalista, abstracto. Pero no, la predestinación está llena de amor. Dios predestina por amor. Dios predestina por amor. ¿Has pensado en esto? Que este Dios santo, sublime, soberano, glorioso, pudo haber hecho de ti un ángel y haber predestinado para ti que fueses un ángel caído y un demonio por los siglos de los siglos. ¿Has meditado y has pensado que Dios
seguiría siendo infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente justo si Él te hubiese abandonado a ti en tus pecados. ¿Dios te debe la salvación de tu alma? No. Por lo tanto, escucha con temor y con reverencia lo que Dios ha hecho por ti. Elegido en amor y predestinado en amor. Y aunque el corazón de este texto, el corazón de este pasaje, del versículo 5 y 6, es la doctrina de la adopción, mire lo que hace Pablo. Pablo nos introduce a la adopción ¿por medio de qué? Por medio de la predestinación. Pablo nos introduce a la adopción a través de la predestinación, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados. Estas son las cosas que se le ocurren a Pablo mediante la inspiración del Espíritu Santo. Pablo está hablando de la adopción, pero lo hace a través de la predestinación. Y esto ocurre lamentable en muchas iglesias evangélicas porque cuando se habla de la predestinación, muchas iglesias resisten a hablar de la doctrina de la predestinación. Algunos predicadores le evitan hablar de la doctrina de la predestinación. Otros predicadores niegan la doctrina de la predestinación. Y otros la tratan de una manera superficial y otros creen que esta doctrina es una doctrina secundaria. Pero Pablo nos dice que la predestinación es el fundamento de la adopción. ¿Por qué Dios adopta? Porque Dios predestina. ¿Por qué Dios predestina? Porque Dios ama. ¿A quiénes Dios ha adoptado? A los que ha amado. ¿Sí? Entonces, queridos hermanos, si la predestinación es el fundamento de la adopción, necesitamos meditar en ello antes de llegar a la adopción. A pesar de que muchas personas no les guste esta doctrina, a pesar de que muchas personas quieran evitar esta doctrina, nosotros necesitamos meditar en ella. ¿Por qué? Porque esta es palabra inspirada por Dios. Es palabra inspirada por Dios. De hecho, eso dice Pedro, y yo me identifiqué con Pedro esta semana estudiando este pasaje. Permíteme citar 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Pedro dice esto, escucha con atención. Nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado, nos ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas desde estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué dijo Pedro respecto a los escritos de Pablo? Hay unas cosas difíciles de entender. La humildad de Pedro. Hay unas cosas difíciles de entender, pero Pedro dice algo más. Aún esas cosas difíciles de entender, Pedro dice, son las escrituras. Son las escrituras. Y esas escrituras debemos tratarlas con toda reverencia y con toda humildad, como todo el resto de las escrituras, porque es la palabra de Dios. La predestinación entonces es bíblica. Punto. No hay cómo discutir eso. Es bíblica. No es una idea que los calvinistas introdujeron en la Biblia. No es una idea que los reformadores del siglo XVI introdujeron en la iglesia. No, la predestinación es bíblica. Porque resalta entonces el carácter soberano de Dios para determinar, escoger lo que Dios hará con cada una de sus criaturas. Es bíblica. ¿Qué es entonces la predestinación? ¿Qué significa entonces predestinar? ¿Qué significa que Dios nos predestinó en amor? Bueno, predestinar en su esencia básica simplemente significa que Dios determina de antemano el destino de alguien. Eso es predestinar. Dios determina el destino de alguien. Y Pablo dice que fuimos escogidos en Cristo y ahora dice que fuimos predestinados para adopción.
Aquí necesitamos hacer una distinción entre elección y predestinación, porque pareciera ser que estuviéramos hablando de lo mismo, pero no, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en la elección Dios escoge un pueblo. En la elección Dios escoge un pueblo, pero en la predestinación Dios determina el destino final de ese pueblo. En la elección Dios escoge su pueblo, en la predestinación Dios determina el destino final. Ahora pregúntate, según la palabra de Dios, ¿cuál es el destino final del pueblo de Dios? No solo ser salvos, no solo ser perdonados, no solo ser justificados, no solo ser santificados. ¿Cuál es el destino final del pueblo de Dios? Ser hijos, hijas de Dios. Ese es el destino. El destino final del pueblo de Dios es ser hijos de Dios. El plan de Dios desde la eternidad no fue solamente rescatar a los pecadores, sino también darles una relación íntima con Dios. Hermano, piensa en esto. ¿Qué sería el perdón de tus pecados si no tienes comunión con Dios? No tiene ningún significado. Pero el perdón de nuestros pecados, la justificación, la santificación, como decía Claudio en el devocional, es para nuestra comunión con Dios, es para nuestra relación con Dios. Ese es el destino de todo hijo escogido, predestinado por Dios. Por eso el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 3, versículo 1, llama la atención a la iglesia y les dice, miren cuál amor. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Si entiendes la adopción, entonces entiendes el cristianismo. Si comprendes la adopción, entonces comprendes el Evangelio. Predestinados en amor, predestinados para ser hijos suyos adoptados en Cristo. La predestinación, entonces, queridos hermanos, no es un decreto fatalista. No voy a entrar en detalle en esto, pero el Islam y la fe musulmana también creen en la predestinación. Y otro tipo de religiones también creen en una predestinación, pero creen en un tipo de predestinación ciega, como un decreto fatalista, como una fuerza ciega, como un decreto impersonal que controla la historia. Pero ¿cómo es la predestinación bíblica? ¿Cómo es el acto de que Dios predestina? ¿Es impersonal? ¿Es frío? No, está lleno de significado. Porque surge de un Dios sabio, amoroso, bondadoso, que ha determinado el destino eterno de su pueblo al predestinarnos en amor. Con solo eso nosotros ya deberíamos confiar y cerrar nuestra boca para tratar de cuestionar esta doctrina. Porque Dios predestina en amor. Un amor santo, un amor puro, un amor infinito, un amor inmutable, un amor justo. Un amor que es libre y soberano. Un amor que no está sujeto a los caprichos del hombre. Un amor que no está sujeto a necesidad o a decisión del hombre humano. Dios nos predestinó en amor. No en indiferencia, en amor. Predestinado, hermano. Predestinado no porque seas digno, no porque seas merecedor, sino por su amor libre y soberano. La salvación entonces, ¿dónde comienza? ¿Dónde comenzó tu salvación? Si lees tu Biblia con atención, la salvación comienza con el amor de Dios, no con nuestro amor. Le amamos a Él porque yo tomé la decisión. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nuestra salvación comienza con el amor de Dios, no con nuestro amor.
Nuestra salvación comienza con el amor de Dios, no con nuestra decisión humana. Nuestra salvación no comienza con nuestra voluntad, sino como dice aquí la propia palabra de Dios, según el versículo 6, sino con el puro afecto de su voluntad por la que somos salvos. El puro afecto de su voluntad. La voluntad que Dios tiene para con su pueblo está llena de amor, llena de afecto, llena de misericordia, llena de bondad, llena de ternura. No es un simple decretillo. Es algo que el Dios Todopoderoso, no tengo más palabras, hermanos, para calificar esto. Estamos hablando de la mente de Dios. Pero podemos regocijarnos en que es algo que surgió del ser de Dios al amarnos antes de la fundación del mundo, sin ninguna causa en nosotros, sino de su corazón libre y soberano. Por esta razón, la predestinación elimina ¿qué? Toda jactancia humana. Toda jactancia humana. ¿Cuán horrible sería si la salvación dependiese de tu inteligencia? ¿Cuántos quedamos descalificados? Somos torpes, somos necios, somos duros de entender. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y en esto nos podemos regocijar, hermanos. Personas que aún con defectos mentales por los efectos de la caída en el hombre, aún para ellos hay salvación por el decreto eterno. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Porque no depende de nuestras propias capacidades, ni de nuestra voluntad, ni de nuestra inteligencia, ni de nuestro sentimiento, del puro afecto de la voluntad de Dios. Si la salvación dependiera de nuestra inteligencia o si la salvación dependiese de nuestra sensibilidad espiritual, las personas podrían jactarse y decir, yo fui más sabio que ese. Sí, yo sentí al Señor y le abrí la puerta de mi corazón para que Él entrara. Podrías jactarte en eso. Podrías decir que fuiste más sensible al amor de Dios. Pero no es así, hermanos. Porque la predestinación elimina esa posibilidad. La predestinación le cierra la boca a todo hombre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Todos los redimidos, todos los salvados de toda lengua, pueblo, tribu y nación, tal como dice Apocalipsis capítulo 5, cantan al Cordero de Dios que les redimió con su sangre. No con nuestras obras, no con nuestras emociones, no con nuestros deseos. Lo necio del mundo escogió Dios para que nadie se jacte en su presencia. Cada vez que la iglesia escucha la palabra predestinación, algunos inmediatamente se ponen arisco y piensan, este es un tema académico para los profesores de seminario. Ellos necesitan estudiar estas cosas. Hermano, Pablo habla de predestinación a una iglesia donde hay niños presentes. ¿Quién dijo que la teología es solamente para profesores de seminario? ¿Quién dijo que la teología es simplemente para gente intelectual, académica? La teología es el conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, que es el tesoro para todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios. Eso incluye a los niños. Por eso, pregúntale a tu hijo cada día, ¿quién te creó? ¿Qué debe responder un niño? Dios. ¿Para qué te creó? Para su gloria. ¿Quién eres tú? Un hijo del pacto. Eso es conocimiento de Dios. Y eso marca la identidad de un hijo. Eso marca la identidad de un hijo. No es cualquier cosa. Es un hijo del pacto. Es alguien apartado, llamado por Dios, porque llamó a sus padres.
Pablo no enseña que la predestinación es un tema académico solo para teólogos o para gente inteligente. Pablo presenta la predestinación como el fundamento y el consuelo espiritual. Fundamento y consuelo espiritual para toda la iglesia. Entonces, esta doctrina te produce incertidumbre, te produce temor, terror. Oh, Dios predestina. No, debe producirte gozo y consuelo. Porque tu salvación, el perdón de tus pecados, no comenzó contigo. Comenzó con Dios. Comenzó con Él. ¿Por qué produce entonces para nosotros consuelo? ¿Por qué produce entonces para nosotros crecimiento espiritual? Porque si tu salvación dependiese finalmente de ti, tu salvación es inestable. Yo soy una de las personas que siempre olvido las cosas. Olvido donde dejé mis lápices, olvido donde dejé mis cuadernos, olvido donde dejé mis cosas. Y yo pienso en esto. Si la salvación dependiese de mí, ya lo hubiese perdido varias veces. No depende de nosotros. No depende de nosotros. No descansa en nosotros. Si dependiese de nosotros, nosotros somos criaturas inestables. Somos criaturas frágiles. Si dependiese de nosotros, nuestra esperanza sería incierta. Pero si depende de Dios, entonces nuestra salvación es segura. ¿Qué tan segura es nuestra salvación? ¿Qué tan seguro es el perdón de los pecados? ¿Qué tan segura es la justificación? ¿Qué tan segura es la adopción? Tan seguro como el decreto eterno de Dios. Tan seguro como el decreto eterno de Dios. Insisto en este punto, tu salvación no comenzó contigo y no terminará por tu debilidad. ¿Lo escuchó? Tu salvación no empezó contigo y no acabará con tu debilidad. Ahora, pastor, que este es el típica calumnia que le levantan a los presbiterianos. ¿Significa entonces que la predestinación elimina nuestra responsabilidad? ¿Para qué vamos a orar si ya está todo predestinado? ¿Para qué vamos a predicar si ya está todo predestinado? ¿Para qué vamos a servir a Dios si ya está todo predestinado? ¿La predestinación elimina nuestra responsabilidad humana? No, 1000 veces no. No. Hay personas que dicen, bueno, pastor, si Dios predestinó todo, entonces mis decisiones no importan. Somos responsables. Somos responsables porque la Biblia enseña que Dios es soberano y el hombre es responsable. Dios es soberano y el hombre es responsable. Y estas ideas no son contradictorias, sino complementarias. En términos teológicos significa que Dios determina el fin y también determina o predestina ¿qué cosa? Los medios. Dios ha determinado, Dios ha predestinado que los pecadores serán salvos. ¿Cuál es el medio por el cual los pecadores serán salvos? ¿Cuál es el medio? La predicación del Evangelio. No hay otro medio. La predicación del Evangelio, la predicación del Evangelio. Entonces, cuando Dios determina el fin de las cosas, Dios también determina los medios. Algunos ejemplos. Dios determina la salvación de los pecadores. ¿Cuál es el medio? Predicación del Evangelio, ¿sí? Dios ha determinado que tú crecerás en santidad. ¿Cuáles son los medios? Arrepentimiento y fe. Dios ha determinado que Él te suplirá en todas tus necesidades. Todas. No algunas. Todas. ¿Cuál es el medio? La oración. La oración.
Dios ha predestinado que responderá, Dios ha predestinado que te suplirá, Dios ha predestinado estar contigo, Dios ha predestinado suplirte de todo lo que tú necesitas. ¿Cuál es el medio para que recibas eso? La oración. ¿Por qué los calvinistas, por qué los presbiterianos oramos? Porque tenemos un Dios soberano. Por eso oramos en la enfermedad. Por eso oramos en la escasez, por eso oramos en la prueba, por eso oramos con fervor, por eso oramos con fe, porque creemos en la soberanía de Dios, porque creemos que Dios tiene el poder para hacer como según a Él le plazca. Sí, hermanos. Entonces, ¿cuántas veces ustedes han escuchado esto? No me gustan los presbiterianos, no me gustan los calvinistas porque matan el evangelio, matan el evangelismo. ¿Hace eso la doctrina de la predestinación? ¿La doctrina de la predestinación mata el evangelismo? ¿Mata la predicación de la calle? ¿Mata, por ejemplo, la predicación o el evangelismo a aquellos que están lejos? Una vez un predicador que estaba muy acongojado, confundido, si debía seguir predicando o no. Y de pronto, él tuvo una visión en la noche. Y en esa visión, Dios le dijo a Pablo, no temas. Escuche, por favor. No temas, sino habla. Y no calles, porque yo estoy contigo. Porque mucho pueblo tengo en esta ciudad. ¿Cuántos se habían convertido? 0. ¿Cuántos estaban siguiendo la voz de Pablo? 0. ¿Pero qué le dijo el Señor? No calles. Sigue predicando. Yo estoy contigo. Y además, Pablo, yo tengo mucho pueblo. Mucho pueblo en esta ciudad. ¿Noto eso? Dios llama mi pueblo o su pueblo a personas que ni siquiera han creído. Gloria a Dios, sí, gloria a Dios. Porque yo aquí estoy predicando. Y aquí hay personas que aún no han creído, pero Dios dice, este es mi pueblo. ¿Cuánto nos anima entonces a predicar eso? ¿Cuánto nos anima a creer en la iglesia? ¿Cuánto nos anima a nosotros a seguir creciendo en la obra del Señor? Habla y no calles. Yo estoy contigo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios llama a su pueblo a personas que aún no han creído. Es más, Dios reconoce como suyo a estas personas antes de la conversión. Gloria a Dios. Dios considera como suyo a estas personas antes que respondan al evangelio del arrepentimiento y la fe. ¿Cómo puede ser posible esto entonces? ¿Cuál es la respuesta bíblica? ¿Cómo puede ser posible? Solo puede ser posible por la gloriosa doctrina de la predestinación. ¿Por qué escuchaste el evangelio un día? Porque Dios te predestinó para ello. ¿Por qué la Biblia se te fue tan familiar desde la niñez? Porque Dios predestinó que tú nacieras en un hogar cristiano. ¿Por qué llegaste al conocimiento de la fe si naciste en un hogar incrédulo? Porque Dios te amó y te miró con misericordia y te apartó. Todo se lo debemos a la predestinación. Todo se lo debemos al acto bendito y soberano por el cual Dios predestina. Ese es el fin de nuestra fe. Y Pablo dice que esa predestinación entonces es el fundamento de nuestra adopción. Predestinados para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos. Predestinado para ser adoptados. ¿Qué es la adopción? ¿Qué es la doctrina de la adopción? La confesión de fe en el capítulo 12 dice lo siguiente: todos aquellos que son justificados, Dios se digna a hacerlos partícipes de la gracia de la adopción. Es decir, todo aquel que ha recibido la justificación recibe también ¿qué?
la adopción. Todo aquel que es justificado es adoptado. Todo aquel que es declarado inocente, escucha por favor, también es declarado hijo. No solamente es declarado inocente, es declarado también hijo. Y me gusta lo que dice, cómo lo presenta el Catecismo Menor de Westminster, la pregunta 34. Bueno, Quilicura todavía no llega ahí, pero aquí tienen un spoiler. La pregunta 34 del Catecismo Menor de Westminster dice que la adopción, escuche por favor, es un acto. La adopción es un acto. La adopción no es una obra. La adopción es un acto. Y si la adopción es un acto, note esta pregunta. ¿Estás tratando de ser hijo de Dios? ¿Nota la pregunta? Si la adopción es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual somos recibidos en el número y tenemos derecho a todos los privilegios de hijo de Dios, ¿estás tratando de ser un hijo de Dios? No, lo eres. Eres un hijo de Dios. Lo eres. No te estás esforzando día a día por tratar de ser un hijo de Dios. No, aquí estoy, pastor, tratando de ser un hijo de Dios. No, Dios dice que lo eres. Legalmente lo eres. No es algo que tú hiciste. Es algo que Dios dijo, es algo que Dios estableció. Por eso la adopción está unida ¿a qué? A la justificación. La adopción está unida a la justificación. La adopción acompaña a la justificación. Y aquí nosotros hacemos la distinción, pero no es igual. Y voy a explicar por qué. La adopción acompaña a la justificación, pero no es igual a la justificación. ¿Por qué? Porque en la justificación nosotros nos relacionamos con Dios como un Dios que nos ha perdonado y todas las demandas de la ley han sido satisfechas a través de Jesucristo. En la justificación podríamos decir lo siguiente: recibimos una notificación que usted ya no tiene nada pendiente con Dios. Pero en la adopción tú recibes la relación paternal con Dios. ¿Lo nota? En la justificación nosotros miramos como a un juez satisfecho, pero en la adopción miramos a Dios como nuestro Padre que nos ama. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. En la justificación somos declarados justos. En la justificación somos declarados inocentes. En la justificación somos declarados sin culpa por la obra perfecta de Cristo, por su obediencia activa, por su obediencia pasiva. En la justificación recibimos la justicia imputada de Cristo. En la justificación recibimos el perdón por todas nuestras transgresiones contra la ley de Dios, pero también recibimos todas las bendiciones. ¿Por qué? Porque esa ley fue cumplida en Jesús. ¿Pero qué recibimos en la adopción? Esto es muy importante, hermano, porque si entiendes la adopción, entiendes el Evangelio. ¿Qué recibes en la adopción? Una nueva identidad. ¿Quién eres? Les cuesta decirlo. ¿Quién eres? Soy un hijo de Dios. Recibes una identidad de hijo de Dios. Y recibes también una familia que no tenías. Y debemos nosotros sacarnos de nuestra mente esta imagen, porque cuando escuchamos de la adopción, nosotros tenemos esta imagen, tenemos la imagen tierna de un niño desamparado que es acogido por una familia amorosa. Esa imagen viene a nosotros. ¡Oh, qué lindo! Un niño desamparado, un niño huérfano que fue acogido por una familia amorosa. Pero la enseñanza bíblica de la adopción es mucho más profunda. Y es mucho más profunda en el contexto romano de Pablo. Y ahora sí voy a entrar en detalle en esto.
Es mucho más profunda en el contexto romano de Pablo. ¿Por qué? Por el contexto romano de Pablo, la adopción era un acto legal. La adopción era un acto legal, la adopción era un acto formal y la adopción era un acto definitivo. Legal, formal y definitivo, que cambiaba completamente la identidad de una persona. Cuando un romano decidía adoptar al hijo de otro hombre, ese hijo adoptado perdía cualquier tipo de relación con la familia antigua, perdía su nombre antiguo, perdía su apellido antiguo. ¿Y qué recibía? El apellido, el nombre de quien lo adoptaba, y recibía las posesiones y la herencia de quien lo adoptaba para siempre. Por naturaleza, ¿quién éramos nosotros? Hijos de ira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Que la voluntad de vuestro padre el diablo queréis hacer. ¿Quiénes éramos? Hijos de perdición, hijos de ira. Pero en la adopción que recibimos, una nueva identidad, un nuevo nombre, el derecho pleno de la herencia como hijo legítimo. Entonces, cuando Pablo utiliza la palabra adopción, no está usando una imagen débil, tierna. Está hablando de algo poderoso y definitivo. Por eso la Confesión de Fe y el Catecismo Menor de Westminster dice que la adopción es una obra o acto. Así los pillo. Acto. Porque es definitivo y porque es para siempre. Definitivo y para siempre. ¿Cuál es la importancia práctica y pastoral de esta doctrina? La adopción cambia nuestra relación delante de Dios. Antes éramos culpables, antes éramos enemigos, antes éramos espiritualmente ajenos a Dios, aborrecedores de Dios, hijos de ira. En la adopción, ¿qué somos? Según nos escogió en Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Antes éramos culpables, rebeldes, aborrecedores de Dios, ajenos de Dios. ¿Ahora qué somos? Somos hijos amados. Escúcheme con atención. No eres un hijo tolerado. Yo quiero que note esa distinción. Muchas veces escuchamos por ahí a padres o madres referirse a sus hijos de esta manera. Bueno, me salió duro de cabeza, pero es mi hijo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lleva mi sangre. Bueno, tiene sus defectos, pero es mi hijo. Bueno, es un poco porfiado, pero es mi hijo. Ahí estamos, tolerándolo. Muchos por ignorancia creen que Dios los tolera. ¿Crees tú eso? ¿Crees tú eso? ¿Crees que Dios te tolera? Dios no te tolera. Dios te ama. Dios no te tolera. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama con un amor profundo, infinito y inmutable, tal como ama a su Hijo Jesucristo. La adopción nos enseña que no eres tolerado. La adopción nos enseña que eres recibido en la familia de Dios como un hijo amado. El amor de madre se acaba, dice la palabra de Dios. Aunque ella se olvide de lo que dio a luz, yo nunca me olvidaré de ti. El salmista David también lo dice, aunque padre y madre me dejaren, Jehová con todo me recibirá. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios no es tolerancia. Entiéndalo de una buena vez. Dios no te tolera. Dios te ama. Él te ama. Dios no te sobrelleva.
Dios no te sobrelleva como una carga pesada. Eres su hijo amado. Tienes una relación con Él. Él es tu padre y tú eres su hijo. Eso es comprender el Evangelio. Lamentablemente muchos creyentes, al no tener esta doctrina clara, ¿sabe cómo viven? Viven como huérfanos espirituales. Viven como huérfanos espirituales, llenos de miedo, llenos de temor, huérfanos espirituales. Les cuesta ver que Dios sea su padre y ven a Dios como un jefe. Les cuesta ver que Dios sea su padre y ven a Dios como alguien castigador. Les cuesta ver a Dios que sea su padre y lo ven como alguien lejano, al cual tienen que ganar su atención o su aceptación. Muchas veces este tipo de personas piensan que Dios es semejante a sus propios padres terrenales, pero no es así. Por ignorancia, muchos viven con mentalidad de huérfano temeroso, no de hijo amado. Incluso en iglesias presbiterianas, incluso en iglesias reformadas, donde conocen doctrinalmente a Dios, pero no lo conocen relacionalmente. Y nosotros necesitamos experimentar relacionalmente qué es que Dios sea tu Padre, qué es que Dios sea nuestro Padre. A muchos les cuesta creer que Dios es su Padre en la incredulidad. Eso se refleja, ¿sabe cómo? Falta de oración, ¿sí? Falta de oración. La oración revela cuánto entendemos la adopción. ¿Por qué? Porque si Dios es verdaderamente nuestro Padre, la oración no es una carga pesada. La oración es para tener comunión ¿con quién? Voy a esconderme con mi papá y le voy a abrir el corazón a mi papá que me ama. Y le voy a contar todas mis cargas, y le voy a contar todas mis luchas, y le voy a contar todas mis necesidades. Y mi papá que me ama y que me escucha y que no me tolera, sino que me ama, me bendecirá. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Si eres cristiano, debes comenzar a entender que Dios es tu Padre, que te ama, bondadoso, misericordioso, que cuida de ti. ¿Sabes por qué? Porque esto dice la palabra de Dios, Romanos 8:15. No han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, Abba, Padre, papá, tú eres mi papá, tengo necesidad, vengo a ti, papá. No estoy tratando de ganar tu aceptación, papá, porque tú me has aceptado en Cristo. ¿Cómo estás viviendo esta doctrina? Esto es para ti, hermano. ¿Cómo estás viviendo esta doctrina de la adopción y cómo estás viviendo tu vida cristiana? La palabra de Dios dice que ya no tenemos el espíritu de esclavitud. No somos esclavos. No tienes el espíritu de esclavitud para estar en temor. Has recibido el Espíritu Santo por el cual clamas, Abba, Padre. Pero reflexionemos juntos. ¿Como un esclavo o como un hijo adoptado y amado por Dios? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿Como un esclavo o como un hijo adoptado? Hagamos las distinciones. Para el esclavo, la gracia es fuerza para ser mejor. Escuche con atención. Para el esclavo, la gracia es fuerza para ser mejor y tratar de ganar la aprobación del Padre. Para el hijo amado, la gracia es poder transformador. Poder transformador. Para el esclavo, la fe es tratar de ser bueno para ser aceptado.
Para el Hijo amado, la fe es vivir como alguien quien ha sido perdonado y aceptado en Cristo, tal como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2:20. Vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para el esclavo, ¿cómo es la obediencia? Para el esclavo, la obediencia siempre es algo externo y al ojo humano, tal como los fariseos. Los fariseos obedecían, pero no se gozaban. ¿Eres un fariseo? El esclavo obedece, pero no se goza. El esclavo sirve, pero no se goza. No tiene seguridad, porque no tiene relación. Pero el Hijo amado, para el Hijo amado, obedecer es buscar complacer a Dios que le ha amado tanto y está dispuesto a sufrir por ello. El esclavo es controlado por las personas. El esclavo es controlado por los temores, por los miedos, por las opiniones de las personas. Pero el Hijo amado vive por la única opinión que cuenta. ¿Cuál es la opinión que cuenta aquí? Lo que el Padre dice de ti. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Punto, se acabó. Da lo mismo lo que diga tu suegra, tu suegro, tu jefe, tu jefa, el presidente, da exactamente lo mismo eso. La única opinión que cuenta aquí es lo que el Padre dice de ti. Este es el amor que Dios nos ha dado. Y en ese amor debemos regocijarnos. ¿Sabes por qué? Porque el pecado convirtió a un ángel en demonio. Pero el amor de Dios transforma a un pecador en hijo amado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Has experimentado esta adopción? Tal vez por ignorancia no lo has experimentado. ¿Has experimentado esta adopción? El hijo del presidente, el hijo del general, el hijo del mayor comandante de esta tierra, aún lejos de Cristo, sigue siendo un hijo de ¿qué? Un hijo de ira. Pero tú, si estás unido a Cristo Jesús, eres un hijo de Dios. Tienes a Dios como tu Padre. Tienes a Cristo como tu hermano mayor y coheredero. Tienes al Espíritu Santo como tu consuelo y tienes el cielo como herencia eterna. ¿Eres hijo de Dios? Sí. Si no eres un hijo de Dios, si hay alguien aquí que no tiene testimonio de ser un hijo de Dios, permíteme predicarte el Evangelio. ¿Cómo puedes ser un hijo de Dios? Hay una sola forma de ser hijo de Dios. La adopción es en Cristo Jesús, en el cual nos hizo aceptos en el amado. La adopción ocurre por medio de Cristo y a través de Cristo. Nadie entra a la familia de Dios por esfuerzo moral. Nadie entra a la familia de Dios por religión. Nadie entra a la familia de Dios por tradición, como somos hijos de Dios. A través de Cristo, un solo camino. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cómo somos adoptados? Déjame explicarlo con esta historia. Un hijo le pidió a su padre toda su herencia y tomó toda su herencia y fue a un país lejano y la malgastó con rameras, en juergas, en fiesta. Ese hijo se fue de la casa del padre. Y la ley judía enseñaba que el hijo mayor debía mantener la familia unida. Pero ese hijo mayor no fue por su hermano. No le importó la miseria de su hermano. No le importó la pobreza de su hermano. No le importó que su hermano estuviese en un país lejano.
Ese hijo pródigo no tenía un hermano mayor verdadero, pero nosotros sí. Cristo es nuestro hermano mayor que dejó su trono de gloria, vino a un país extraño, vino a la miseria, vino a la maldad, nos vino a rescatar. Y no nos rescató con oro o con plata, nos rescató a precio de sangre, nos rescató con su vida. Y una vez que nos rescató con su vida, Él dejó su vestidura y nos vistió. Él se quitó el anillo real y lo puso en nuestras manos. Él se quitó el calzado y lo puso en nuestros pies. Y luego nos tomó y nos llevó delante del Padre y le dijo: Padre, aquí estoy, yo y lo que me has dado. Por eso Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Eres un hijo de Dios. La adopción es un privilegio comprado por medio de la sangre de ¿quién? Como dice el versículo 6, la sangre del amado. La adopción es un privilegio comprado con la sangre del amado. ¿Tienes testimonio de ser un hijo de Dios? Si lo tienes, alaba a Dios por la adopción. No tienes el testimonio de ser un hijo de Dios, ven a Cristo entonces, ven a Cristo, ven a Él, ven ya. Él es tu hermano mayor, Él está dispuesto a cubrirte, Él está dispuesto a perdonarte, Él está dispuesto a hacer de ti una nueva criatura. Ven ya, ven a Él, porque no hay otro camino para ser hijo de Dios, sino a través de la adopción que tenemos en Cristo y que tenemos en que ahora el bendito Espíritu Santo, que da testimonio que somos hijos de Dios, desate tu corazón entonces para orar a tu Padre y decir: Abba, Abba Padre, gracias por la adopción, gracias por los privilegios que tengo, gracias por la herencia eterna que tengo, gracias por mi nueva identidad. Soy tu hijo amado. Nunca lo olvide. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, nuestro Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo, Padre bendito, Padre de misericordia y de toda gracia, te alabamos por nuestra adopción, te alabamos por la relación que tenemos, te alabamos por esta misericordia tan grande que hemos recibido, te alabamos por la identidad que tenemos y te pedimos, Señor, entonces que nos permitas meditar en esto, aplicarlo en nuestras vidas. Permítenos, Señor, vivir la vida cristiana no como esclavos, sino como hijos amados. No como esclavos temerosos, no en la orfandad espiritual, sino verdaderamente como tus hijos. Hijos amados, no tolerados. Hijos amados, recibidos y aceptados. Hijos que no están tratando de ganar tu aceptación o tu aprobación, sino hijos que han sido recibidos eternamente por los méritos de Cristo, tu Hijo. Bendice tu palabra en nuestros corazones, Padre, y bendice a tu pueblo. Que tu palabra sea rica en nuestras vidas para la gloria de tu santo nombre y para la extensión de tu evangelio. Así oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.